Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Director del periódico El Economista. Bueno, y hablar de ti es hablar de una gran trayectoria como escritor, como analista político, como analista económico. Luis Miguel, México está viviendo uno de los peores escenarios en muchos años. Muchos dicen que estos escenarios que tenemos el día de hoy en México son escenarios que dejó López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, y que se está administrando en todos los sentidos, en el político, en el económico, en el de seguridad. Y que la presidenta pues está administrando todo esto que le dejaron. La presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Tú qué piensas? Algo hay de eso, pero hay que ponerlo en perspectiva. Y mucho de lo que tenemos efectivamente empieza en 2018, 2019, como parte de un proyecto que con fines de mercadotecnia política se llama Cuarta Transformación. Y hay que poner énfasis en esto de mercadotecnia política porque en esa narrativa ha habido 3 grandes momentos de México: independencia, reforma, revolución y esto. ¿Merece este momento ser considerado parecido a esos 3? Por lo pronto no, pero sobre todo también hay que recordar, para la gente que vivió cada uno de esos 3 momentos fueron años muy complicados. Entonces, paradójicamente, momentos en la historia de México más aburridos fueron más prósperos. Pienso el desarrollo estabilizador, pienso incluso una parte del neoliberalismo de los 30 años. Uno diría, bueno, era aburrido el tema de la apertura, retador, era mediocre, un crecimiento de 2%, 2.5%. Muy mediocre. Pero ese es el espejo con el que estamos viendo lo de ahora. Entonces yo diría, es lógico, para no evadir tu pregunta, es lógico que digamos, hay una parte de lo que está haciendo Claudia Sheinbaum que es continuar los 6 años de López Obrador. La campaña era sobre el segundo piso de la Cuarta Transformación. Lo que sí creo que es atípico, considerando nuestra historia de presidencialismos fuertes, es una presidencia que no aprovecha la oportunidad para corregir, rectificar algunas cosas. ¿Dónde sí ha habido corrección y rectificación? No en la narrativa, en seguridad pública. ¿Tú lo ves como un acierto lo que se está haciendo en seguridad pública? Sí, pero también estamos pagando el precio de 6 años o en algunos casos de más años de malas decisiones. El narcotráfico no se implantó en 5 años, no se alebrestó porque Calderón les declarara la guerra. Y entonces hay que entender un poco la historia reciente para entender dónde estamos. A mí me parece lógico que Sheinbaum dijera, yo soy parte de este proyecto, la gente votó porque continuara, pero al mismo tiempo, paradójicamente, la mejor manera de continuar el proyecto era haber hecho rectificaciones y afinaciones mayores. Finanzas públicas, me atrevo a decir, disciplina interna. Y mucho de lo que estamos viendo tiene que ver con la ausencia de contrapesos externos, pero también la ausencia de contrapesos o disciplina interna. Por momentos uno dice, bueno, ¿qué de verdad, qué necesita pasar para que alguien como Adán Augusto pase por un proceso normal de juicio? No el juicio de los medios, que no es nuestro papel, ni somos fiscales ni abogados defensores. Pero ¿por qué un señor con tantos cuestionamientos no puede
literalmente pasar por un proceso, vamos a decir, de juicio por jueces, no por periodistas. Tú dices mercadotecnia política y el gran punto de la mercadotecnia política es el mensaje, congruencia entre lo que se dice y se hace. Este gobierno efectivamente es la continuidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo vamos a decir ideológicamente, pero esto de tener una disciplina interna tiene un costo político. ¿Tú crees que alguien lo quiera pagar? Es muy curioso. A mí me queda claro que la presidenta sí está dispuesta a pagar el precio político. En ese sentido, la más disciplinada es ella. Yo hubo más indisciplina alrededor, por ejemplo, en la gente que compitió con ella por la presidencia. Creo que me parece interesante la figura de Ebrard, que creo que ha sido también disciplinado, pero no entraría en la categoría de disciplinados ni Gerardo Fernández Noroña, ni Ricardo Monreal, ni Adán Augusto. Bueno, de Manuel Velasco ni siquiera sé, que prácticamente desapareció. Se ven varios proyectos hablan de unidad, pero en la realidad la presidenta es la que sale a dar la cara por todos los errores. A ver, la unidad es tantos llamados a la unidad, lo que parecen poner en evidencia es la desunión, literalmente lo desbalagados que están. Y en algunos casos, me atrevo a decir, se respeta formalmente algunas cuestiones de la figura presidencial, pero en la práctica se hace lo posible por mandar el mensaje que no necesariamente ese respeto formal es un respeto de fondo y una disciplina al proyecto de Claudia. Yo sí veo ciertas diferencias en el proyecto de Claudia Sheinbaum respecto al de López Obrador, que simplemente los más cercanos a López Obrador prefieren hacer como que no existe. Ahora, este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no tomó al principio tan, no voy a decir en serio porque pues finalmente son políticas públicas que se construyen, pero tan en serio el factor económico que representan los grupos criminales. Son unidades de negocio. Le pegas a uno y le pegas a toda la unidad de negocio. Y esta es la gran lucha. Tengo la impresión que hay una visión incluso simplista de la delincuencia organizada, me atrevo a decir, en la narrativa de López Obrador, implicada una cierta, hasta una narrativa de es gente que representa la cultura del esfuerzo, la descalificación. Yo recuerdo cuando el Grupo Firme se iba a presentar en el Zócalo, algunos de los comentarios del presidente López Obrador, de la entonces primera dama, las críticas son clasistas. Hay algo de no reconocimiento de lo que estos representan. Pero yo decía, a ver, es un grupo que le canta, que hace apología del delito. Hay muchas maneras de representar el esfuerzo para salir adelante viniendo de la clase baja o incluso de las clases medias. Hacer narcocorridos no me parece que sea la manera más elogiable. En ese sentido yo digo, hay una narrativa y ves de son los pobres que retan el status quo, son nacionalistas, porque incluso le pintan el dedo a Estados Unidos y este tipo de cosas. Del otro lado, en esa complejidad, pues vamos a poner, para mí una de las cosas que más me preocupa, los grupos criminales son enemigos de Estados Unidos por 2 o 3 de los delitos que cometen. Fundamentalmente trata de personas y fentanilo. Así es. En todo lo demás, para Estados Unidos no es un problema y siendo un problema enorme para México, no tiene vamos a decir, no tiene la importancia que requeriría. Pongo el caso de la extorsión. Cuando matan al líder de los productores de limón, Bernardo Bravo, me llama la atención que mucho del mensaje de respuesta desde el gobierno es
vamos a castigar a los homicidas. Pero antes del homicidio estaba la extorsión sistemática para exprimir a los limoneros, valga la metáfora, de la que nadie se hace cargo. Es decir, ¿cómo es que tenemos tantas franjas de la actividad económica entregando un impuesto en paralelo? Tenemos, por decirlo de alguna manera, un gobierno con problemas para cobrar impuestos, pero tenemos un crimen organizado que es buenísimo para cobrar algo parecido a impuestos, no solo a los productores agropecuarios, a los comerciantes, a los hoteleros, a los transportistas. Y ojo, no quiero decir, y me parece muy importante, que en el gobierno no se esté atendiendo. Yo veo partes del gobierno que están muy preocupados, que quieren hacer, y veo otras partes que no solo no están preocupados, sino parece que quisieran que la situación siguiera. Seguramente porque son... Ahora, la capacidad económica que tienen estos grupos criminales rebasa a cualquier política de seguridad que puedas tener como país. Es que capacidad económica es dinero en el banco, es capacidad de contratar personas, es capacidad de comprar voluntades de ciertas figuras a las que no les ponemos tanta atención como deberíamos, notarios, jueces. En algunos casos, y eso lo escucha uno mucho más en crónicas locales, en zonas donde el narco, el crimen organizado está muy implantado, es personas a las que se les obliga a vender sus bienes o a regalar sus bienes, que van frente a un notario que está puesto de acuerdo con el crimen organizado. Entonces, tenemos esta, vamos a decir, esta penetración del crimen organizado que construye una manera de hacer capital, de legitimar el capital, que va mucho más allá de esta caricatura de serie de narcos donde solo trafican droga o no, personas. Son unidades de negocio, o sea, tienen todos los negocios. Ahora, Luis Miguel, las remesas cayeron de todos estos mexicanos que huyeron de este país por la violencia, por las crisis económicas, 1994, 1988. Remesas es un caso bien interesante, Adriana, y yo lo pondría de esta manera. Eran más o menos 28,000 millones de dólares en 2018. Llegan a 64,000 el año pasado, estoy hablando de 2024, y ahora vemos un descenso. En cualquier caso, estamos en niveles históricamente muy altos. Insisto, tomemos como referencia 2018. Okay. ¿Qué nos dice esto? Número uno, México se volvió más dependiente de las remesas de lo que era hace 8 años. Okay. Es 5% del PIB, son las remesas, número uno. Número dos, las remesas son extremadamente vulnerables, sensibles, podríamos decir, como comportamiento, a las políticas internas que toma Estados Unidos. Si Estados Unidos está persiguiendo a los migrantes, es lógico que hay un movimiento en las remesas. ¿Qué tanto de lo que vemos en las remesas tiene que ver con decisiones lógicas en el contexto de un mexicano que está en Estados Unidos, que está perseguido y dice, tengo que tener mucho cuidado con hacer cosas que hasta hace 6 meses, hasta hace un año, eran normales? Hablamos de remesas porque de alguna manera nos duele, porque es medible, pero estamos hablando de asistencia a la iglesia, estamos hablando de asistencia a conciertos, partidos de fútbol. Creemos, ahora que está de moda lo del mundial, que los mexicanos no van a ver a la selección porque es muy mala y porque está perdiendo. Vamos poniendo también en la mesa, no van porque los pueden detener enredadas. Es verdad que el equipo da de repente pena, no es estimulante irlo a ver perder, pero si vas al estadio a ver perder a tu equipo y además a ponerte en riesgo porque te pueden detener,
Entonces, yo diría, probablemente sea muy egoísta pensar que la única manifestación que nos debería preocupar son las remesas. Lo más delicado es cómo se deterioraron las condiciones materiales de vida cotidiana de 10, 12 millones de mexicanos que están en Estados Unidos. Hay un escenario que vemos quienes hacemos este análisis político, tú que eres un gran analista en los dos, político y económico, que no está viendo el gobierno. ¿Qué es lo que tú ves que no ven? ¿O qué ven ellos que nosotros no vemos? A ver, ¿qué ven ellos que nosotros no vemos? Empiezo con eso, que algunos de los problemas del país son oportunidades para generar clientelas políticas Ok. y son extremadamente disciplinados con eso. Y pienso problemas, Ambientales, Veracruz. Es una una clientela. catástrofe por lluvias se convierte en una oportunidad para generar clientelas políticas. El envejecimiento de la población, me refiero como tendencia demográfica, es una oportunidad política. El que haya muchísimos jóvenes que no encuentran oportunidades en el mercado laboral y que pueden reconvertirse políticamente a través de una beca es una manera de verlo políticamente. Muy bien. Me parece que claramente hay una estrategia detrás de eso. Yo diría una estrategia muy disciplinada, si me apuras, muy fría, porque no hay la preocupación por resolver el problema de fondo. Es decir, es administrar el problema de tal manera que cada 3 años signifiquen votos seguros. Esa parte me parece que es importante no perderla de vista. ¿Qué parte de lo que nosotros desde afuera vemos? Y yo digo, hay grandes analistas, no me considero en esa categoría. Por ejemplo, en política, ¿qué estamos viendo? Que hay señales preocupantes alrededor de la centralización del poder, de la concentración. Nuestra democracia era muy joven. Ujú. Vamos a poner entre 30 y 40 años. Yo soy de los que cree que la democracia no empezó en el 2000 con el triunfo de Fox, sino en los 80s con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas, no, Maquilo, de los gobiernos que empiezan a ganar en el norte, por Chihuahua, el PAN. por el PAN. Todo eso es para mí el nacimiento de la democracia como la Sí, conocíamos, la oportunidad de muy votar. imperfecta, pero tenía 2 o 3 cosas que yo valoraba. Había una obsesión con el pluralismo que de alguna manera permeó los medios de comunicación. Los medios de comunicación hacíamos esfuerzos, yo diría, por reproducir. Yo me acuerdo que hasta de broma yo decía a la redacción, ya ves que no somos el IFE con esto, y bueno, es que hay que tener una voz de cada, que represente a cada uno. Y decía, no, hay veces se nos pasaba la mano incluso en eso. En darle ser plural. Entonces, había esta obsesión por el pluralismo, dábamos por sentado que la existencia de contrapesos era correctamente percibida por todos. El que un presidente, un gobernador, un alcalde tuviera contrapesos, en sí mismo lo consideramos una cosa positiva. Para mucha gente que se enfrenta a una narrativa, una contranarrativa, que fue muy eficaz con López Obrador, a ver, dejen de hablar en términos tan elogiosos de los contrapesos, en realidad son estorbos, en realidad son... Es que siempre lo pensó así. Andrés Manuel López Obrador siempre habló de ese contrapeso como un estorbo. Y entonces a mí, por ejemplo, me sorprendió en el sexenio pasado y en lo que va de lo epidérmica, lo delgadita que era la capa en la que se sustentaban muchas de las cosas que pensamos que estaban muy arraigados. En vez de tener unas raíces de árbol de estos grandes, de ahuehuete o de lo que queramos, pues lo que teníamos era una capita de pintura casi como de juguete de niños. Tengo la duda de si este primer episodio, que son los 6 años de López Obrador, el primero de Claudia Sheinbaum, es la realidad
o es una especie de momento y que poco a poco recuperaremos. Tengo la impresión, y volviendo a la primera pregunta con la que abriste el diálogo, que a la propia Claudia Sheinbaum le vendría bien como presidenta que reaparecieran algunos contrapesos que no son de Morena, que le permitieran o le permitirían eventualmente fortalecer cierta disciplina, decir, a ver, no es que yo como presidenta lo quiera, hay una exigencia social por ejemplo, combatir los casos más escandalosos, más grotescos de corrupción o de despilfarro, que creo que es sorprendente, sobre todo en la evolución de Morena en el poder, que ha perdido el sentido de la autocrítica. Creo que con todos sus defectos, los presidentes de la transición a la democracia, y en eso incluyo hasta Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña, tenían cierto nivel de autocrítica como parte del ejercicio del poder. Me Dicen sorprende algunos culpa. porque somos un país católico y, vamos a decir, católico y freudiano a pesar aunque no nos guste. Y a mí me sorprende muchísimo de López Obrador, de Morena en general, incluyendo a la presidenta, que en general no se sienten obligados a hacer autocrítica en algunos temas. Creo que en parte tiene que ver porque la propia audiencia política, su clientela, sus bases, no quieren que hagan autocrítica. Parecería que en este momento, en este contexto, la autocrítica equivale a mostrar debilidad. Y eso no les gusta. El escenario económico, político también, porque con esto también tendríamos que incluir todo este proceso electoral para elegir el poder judicial de nuestro país, el federal. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo terminamos este año? Económicamente es muy interesante y este año es una reproducción o sea, llevamos 7 años muy parecidos y se le ha puesto demasiado desde la explicación o el pretexto del gobierno a la pandemia. Pero son 7 años de muy poco crecimiento. Yo diría son el periodo más mediocre de crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera el sexenio de la Madrid tuvo un crecimiento tan mediocre. ¿Dónde creo, volviendo a qué ve el gobierno, qué puso el gobierno en la mesa que no se veía claramente, que se puede hacer redistribución de manera más acelerada, aunque no se crezca, cuando menos por un periodo? Yo creo que es un falso dilema si se tiene que crecer o se tiene que distribuir, se tienen que hacer las dos cosas. Creo que economía que no reparte a la larga no es sostenible socialmente, pero economía que reparte y no crece tampoco es sostenible. Entonces yo diría, tenemos en este momento un imperativo que es México tiene que volver a crecer. Una tasa de crecimiento menor a 1% es menor que la población, pero la manera más simple para mí es el crecimiento es el pastel que producimos entre todos. Claro. Si el número de personas que se va a sentar a comer el pastel crece más rápido que el pastel, estamos en problemas. Como economista que soy, y aunque me gustan los números, me gusta plantearlo de esta manera. Detrás de cada número hay una emoción. Cuando un país está creciendo 4, 5, 6%, el caso de China, lo que se genera es una especie de estado de ánimo más optimista.
hay una visión de futuro mucho más agresiva, en el mejor sentido de la palabra agresivo. El país tiene confianza. Cuando un país lleva muchos años de crecimiento mediocre, empieza a tener mucho miedo, empieza a tener ideas, yo diría, un poco desafortunadas de quién es y qué puede ser. Y creo que es un poco el caso. Desde lo económico, los números nos convierten en una sociedad deprimida, una sociedad que sabe que está por debajo de su potencial. Para no plantearlo en lo macro, imagínese tú misma o cualquiera de los que nos está viendo, escuchando, que está en una empresa que no crece durante 5 años. Que no te sube el sueldo, que no te da mejores condiciones. Que empiezan literalmente a administrar el papel del baño, el jabón, que empiezan a cambiar hasta la marca del café que se usa para ahorrar. Para ahorrar. Eso es la estampa de algo que no crece y es parte de lo que vemos. Que tengamos que escoger como país entre darle dinero a los viejitos, a los que respeto y admiro muchísimo, agradezco, o tapar baches, nos da una idea de la mediocridad y los dilemas en los que estamos. Luis Miguel, estamos en un mundo globalizado, estamos negociando el Tratado de Libre Comercio, TEMEC, o como le quieras llamar. ¿Cuál es tu análisis en un futuro inmediato? Es bien interesante. La coyuntura parecería ser muy negativa porque está maga a todo lo que da. Tenemos problemas con los productores, granos, transportistas, huachicol, aduanas. Mucho de lo que representa el TEMEC son derechos de acceso a Estados Unidos, pero también obligaciones con nuestros socios. Y sin organismos autónomos. Entonces, yo diría, por un lado, en el corto plazo, digamos, el escenario es complicado. Del otro lado, Adriana, y no hay que perderlo de vista, el proyecto de América del Norte tiene todo el sentido en la nueva organización global de la economía. Estados Unidos necesita a México y a Canadá para competir en el largo plazo con China, con Estados Unidos, con Europa y con otros países emergentes de Asia. Me refiero los Malasia, Filipinas, Indonesia, de los que hablamos poco, la misma India. En ese contexto, yo diría, lo más probable es que América del Norte vaya a seguir dándole forma a este proyecto de bloque económico en un contexto de desglobalización. No vamos a volver a los estados-nación, sino a pequeños bloques. Okay. ¿Cuál es para mí el tema? Es México tiene que plantearse la relación con Estados Unidos como adulto. Y tenemos el privilegio de tener acceso al mayor mercado del mundo, que va a seguir siendo el mayor mercado, pero el precio que aceptamos pagar, el costo que aceptamos pagar para tener acceso, es que también nuestros socios tuvieran acceso a algunos mercados estratégicos en México. No hay manera, en una correlación de fuerzas como la que tenemos con Estados Unidos, que podamos decirle, tú me das todo el acceso, pero yo no te dejo entrar. Tenemos sectores bien delicados. Tú mencionabas agricultura. En agricultura, los productores de granos básicos fueron los grandes perdedores en el TEMEC. No es una historia que no se pudiera haber anticipado desde los 90s. Estados Unidos es el mejor productor de granos en el mundo, el de más alta productividad, pero además tiene subsidios que son descomunales. Exactamente igual que Japón subsidia el arroz, que Europa subsidia a sus productores de alimentos, Estados Unidos lo subsidia. México no tenía dinero para subsidiar y tiene muchísimos productores de básicos. ¿Qué es lo que sí hizo muy bien México, sorprendentemente bien en el campo? Se volvió un campeón en la producción de frutas y hortalizas. Es el
caso más impresionante de éxito dentro de la historia del T-MEC, más que la industria automotriz, más que cualquier cosa. México exporta más de 50,000 millones de dólares entre aguacates, tomate, berries, 50,000 millones de dólares, que además, tú conoces historias, yo también, con frecuencia son empresarios mexicanos. Así es. No son ejecutivos de corporativos Son de Detroit. empresarios, sí. Esa es una historia que hemos contado mal. Entonces, yo soy muy optimista en el mediano y largo plazo con la idea de América del Norte. Estoy, como cualquier observador, preocupadísimo de la cantidad de focos que están prendidos. ¿Qué capacidad tendremos para negociar los conflictos? Me preocupa que incluso en México estemos comprando fácilmente la idea de que Trump puede ser útil para México en muchas cosas, como decir, hombre, es que Trump es nuestro aliado. Yo digo, Trump quiere lo mejor para Estados Unidos en su visión, pero en ningún momento, y hay que seguir sus discursos, dice, yo quiero que a México le vaya bien. Es aguas con eso. Creo que no valoramos suficiente lo que fue la administración Biden. Creo que uno de los grandísimos errores de López Obrador fue haber tratado tan mal a Biden. Y literalmente el karma existe. Luis Miguel, tu perspectiva de crecimiento este año. Va a ser menor a 1% este año. Muy probablemente estemos más cerca del medio punto porcentual, que es miserable de acuerdo a nuestro potencial, pero también de acuerdo a nuestras necesidades. Nurturing. Se acabó. No, volvió a la dimensión que tiene 5 cuentos de hadas. Para muchas empresas de Estados Unidos, México sigue siendo una gran opción porque la cercanía es todo en procesos industriales. Y no hablo de cercanía Ciudad de México, Washington, hablo de cercanía Tijuana, San Diego, Piedras Negras, Eagle Pass. O sea, el fenómeno de la frontera, de la integración económica de la frontera, no se entiende desde la Ciudad de México, no se vive. Entonces yo digo, eso sigue, creo que estaba sobredimensionada, estaba llena de sueños de opio, y estamos volviendo a la realidad. Creo que va a venir una nueva ola de inversiones, pero probablemente no vayan a tener las mismas características, y hay un tema que creo que estamos perdiendo de vista. En el largo plazo, me refiero 10, 15 años, las ventajas que ha tenido México por tener mano de obra abundante, de calidad barata, se van a diluir porque los procesos industriales cada vez están empleando más robots y automatización. No hablo de inteligencia artificial, hablo de robots y procesos automatizados. ¿Cuántos trabajos nos van a quitar los robots? Muchísimos. Muchas gracias, Luis Miguel González, director del Economista. Gracias por esta plática. Me hubiera gustado ser mucho más amable, mucho más optimista, pero muchas gracias. Un gusto. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Sí. Omar García Harfuch. Gracias. ¿Está haciendo lo correcto? El secretario Omar García Harfuch es un hombre altamente institucional. Te lo puedo describir desde que lo conozco como un hombre que ama a este país, que tiene una seriedad en lo que hace, que muy pocas personas he conocido con esas características. Un hombre duro, un hombre firme, y sé que él está haciendo lo que está a su alcance y en sus manos hacer. Junto con el Gabinete de Seguridad, yo creo que él ha insistido mucho en eso. Junto con el Gabinete de Seguridad han estado retomando una agenda en donde la seriedad de las instituciones se ve, y creo que él es una persona hecha y formada, pero sobre todo muy preparada para enfrentar este tipo de retos. Me parece que tenemos, sin duda, un gran secretario de Seguridad Pública
y que está haciendo una sinergia correcta con el Gabinete de Seguridad, lo cual es fundamental, porque ¿de qué sirve que tengamos personas con estas características si institucionalmente no logras cosas? Así es. Entonces, Finalmente, así es. hemos conocido gente muy brillante, muy bien preparada, pero que no logran construir procesos. Así es. Yo creo que el enorme mérito del secretario Omar García Harfuch es ese, y ojalá que así siga, porque sí se necesitan ejemplos de ese tipo.